Eh, bueno, hoy voy a estar hablando sobre hijo de la hermana Leví, el hijo de Alfeo. Ya mismo les voy a decir quién es ese. Pero antes vamos a orar, ¿verdad? Para entrar en la presencia del Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este día, Señor. Gracias, Señor, por poder reunirnos todos aquí como hermanos, Señor, para escuchar de ti. Señor, ahora te pedimos que pases un carbón encendido por mis labios, para que no sean mis palabras las que salgan, sino las tuyas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu santo y poderoso Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien. Antes de ir al versículo, hay muchos cambios, ¿verdad? En la vida de un cristiano. Especialmente cuando haces la conversión, ¿verdad? De lo que eras en el mundo a lo que eres ahora. Hay un cambio. Inclusive muchas veces cuando está ese cambio, las primeras preguntas que surgen de la gente es, ¿qué te hiciste? ¿Te ves diferente? Pero es eso, es Cristo en nosotros que nos hace diferentes. Y ese algo lo nota la gente, lo ve las personas. Aunque no sepan quién es, pero nosotros sí sabemos quién, y esa es nuestra oportunidad, ¿verdad? De llevarles a Jesús. Y muchos personajes en la Biblia, así como este hombre, tuvieron este cambio. En la antigüedad muchas veces lo que pasaba era que para que las personas vieran el cambio, muchos se cambiaron el nombre y otros Cristos le cambiaron el nombre. Saulo, ahora Paulo. Silas, Pedro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para no seguir con los nombres. Pero lo que ellos querían decir con el nombre era que había un antes y un después de ese evento, de que había llegado Cristo en nuestra vida. Y esto fue lo que le pasó a este hombre, a Leví, el hijo de Alfeo. De esta manera se conocía antes que llegara a Cristo. Pero ahora todo el mundo lo conoce como Mateo. Ese es el nombre de él, Mateo. Y Mateo lo que significa es don de Dios. Eso es lo que significa. Y ahora sí, vamos al texto de Lucas 5:27. Lucas 5:27. Y lo leemos, pues ya lo tenemos en pantalla. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Este es el llamamiento de Mateo. Y vemos por lo que podemos leer hasta ahora, que era un hombre determinado. Él no dudó ni un momento cuando el Señor le dijo, sígueme. La palabra del Señor no dijo, no, pero espérate, un momentito, yo estoy aquí trabajando. No, dice que se levantó y lo siguió. Eso es lo que dice la palabra. O sea que en él había una determinación. Pero esa decisión, a pesar de que ahí no lo dice y fue rápida, era una decisión fuerte para él, debido a que cuando se trabajaba como recaudador de impuestos para Roma, una de las cosas era que él era amado por el pueblo. Eran los más odiados de esa gente. Se decía que eran ladrones, que eran esto, que eran lo otro. Era tan así que las personas, los judíos, decían que si tú estabas mucho tiempo sentado al lado de uno de ellos, te podías contaminar con lo mismo que ellos tenían, con el pecado y las cosas. De modo que si dejabas el puesto como recaudador de impuestos, no podías volver a trabajar para Roma.
Pero ¿qué pasa? Que tampoco ibas a poder trabajar para Jerusalén ni nada. O sea que su estatus económico y social no iba a ser el mismo después de esa decisión. O sea que fue una decisión fuerte para él, pero aún así la tomó. Y tomó la salvación en las manos de él. Tanto así que la palabra del Señor nos dice que celebró una fiesta para que las personas, antes de ser apóstol y seguir al Señor, para que las personas vieran y conocieran a Jesús. Y eso lo podemos ver en el mismo texto. Vamos a Lucas 28 al 32. Lucas 28 al 32. Dice: después de estas cosas salió y vio, 28. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Hermano, este hombre, Mateo, hizo un banquete e invitó a lo más odiado de Jerusalén. Invitó a los publicanos. Eso en el día de hoy es como si tú fueras a una fiesta y estuvieran allí el IRS. Entonces tú le debías al IRS y te sentaras y mirabas para el lado y lo primero que verás es el recaudador de impuestos, el que te cobra a ti. Oye, tú como que me debes unos cuantos meses, ¿no? ¿Verdad? Estás atrasado. Eso fuera lo que estaba pasando. Él celebró un banquete con toda esta gente que ya de por sí no eran bien vistos en la sociedad. Y después que hizo el banquete, trajo a Jesús a estas personas. Cuando los fariseos vieron esto, obviamente por lo primero que van a decir es: y tú te estás juntando con esta gente que son ladrones. Eso es lo que está diciendo ahí, que son ladrones. Y que encima de que son ladrones, trabajan para Roma. Pero ¿qué era lo que quería Mateo? Pues Mateo quería que conocieran al Señor, que conocieran el por qué Él tomó la decisión de seguir a Cristo. Por eso les llevó al Señor. Por eso hizo ese banquete, para celebrar el hombre que era y lo nuevo que estaba haciendo ahora. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes recuerdan el día en que se convirtieron? ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos lo celebran o lo han celebrado? No así como este hombre, pero por lo menos que han hecho una celebración, ¿verdad? Así como él. Pero una de las cosas que me llama la atención de este texto es que dice el Señor que Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Hermano, aquí tenemos algo parecido con Mateo. Y es que al igual que Mateo, nosotros, al igual que él, necesitamos arrepentimiento. Al igual que él, necesitamos llegar a Cristo también, para que estas cosas sucedan.
y tomar esa decisión así como este hombre, que haya un antes y un después. Ahora voy a aclarar, ¿verdad? Unas cositas sobre la vida de él, y es que cuando este hombre toma esta decisión, uno de los primeros libros que tú lees en orden, ¿no? del Nuevo Testamento es el libro de Mateo. Y muchas personas creen que ese es el primer libro que se escribió, pero no. Ese es un libro que yo tengo y les tomé una foto porque no encontré algo así, pues lo tomé de ahí del libro. Y Mateo dice que escribió a principios de los 60 y 80 después de Jesucristo. Pero el primero que escribe es Marcos, que es a finales de los 50 y 60. Eso después de Jesucristo, obvio. Y el último que escribe es Juan. Y ahí está la fecha. Lo que está abajo se tomó, pero esa es una datación liberal y nosotros no apoyamos eso, ya que la datación liberal lo que está haciendo es que está alargando el tiempo para que se diga que hubo manipulación en cuestión a la redacción de los libros o de las cartas. La de nosotros es la datación conservadora, que es lo que nosotros apoyamos. Pero como quiera, ahí están las dos para que la puedan ver. O sea, hermanos, que cuando Mateo escogió esto, hermano, por esta decisión, Mateo ahora es el primer libro que nosotros leemos. O sea, que él no miró lo que estaba haciendo, que Marcos ya había escrito. Él pudo bien haber dicho, mira, Marcos ya escribió. Yo lo que voy a hacer es que voy a apoyar a Marcos y ya. Ya está. Pero no, él decidió poner su punto de vista y escribir una carta. Y es la que nosotros leemos ahora de Mateo. Él se fijó en el Señor y hizo su trabajo. Vamos a Proverbios 3:5 y ahí dice: fíjate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Solo hay que fijarnos en Jehová, solamente en Él, hermano. Gracias a eso, a que este apóstol se fijó en el Señor, ahora mismo podemos leer acerca de Él, acerca de su vida, de la vida del Señor, de lo que estuvo pasando. Y también el libro es parte de los evangelios sinópticos. Y ahora les voy a decir qué es eso. Sinópticos en la Biblia es, la primera parte sin significa juntos. La segunda parte, óptico, significa vista. Por tanto, sinóptico significa visto juntos. Llamamos a Mateo, Marcos y Lucas los evangelios sinópticos, porque ellos ven todo junto. Es decir, ellos describen la vida y las enseñanzas de Cristo de la misma manera. Quiero aclarar algo, dije de la misma manera, no es que es lo mismo, sino que le están viendo todo el panorama de la misma forma. Hago la aclaración porque no es que vayas a leer Marcos y es lo mismo que Mateo, no. Simplemente te están dando un panorama similar. Eso es lo que están haciendo. Ahora, de las 15 parábolas
los 20 milagros registrados en el Evangelio de Mateo, 10 de las parábolas y 3 de los milagros no se mencionan en los otros evangelios. Igualmente, 2 narrativas. La de los santos que volvieron a la vida en la resurrección de Cristo, Mateo 27, 51-52. Y la segunda es el sellado de la roca en el sepulcro de Jesús y la colocación de los guardias romanos al lado de afuera. Mateo 27, 62-66. Estos son registros exclusivos de este evangelio. Vamos a leerlos ahora. Y el primero que vamos a leer es Mateo 27, 51-53. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ese relato no lo vas a encontrar en otro, lo vas a encontrar aquí, en Mateo. Y de lo que te está hablando ahí, que la resurrección del Señor fue tan fuerte que los santos que habían dormido en el Señor se levantaban y daban testimonio de lo que había pasado, que el Mesías había vuelto a la vida, que el Mesías había resucitado. Y eso lo encuentras aquí en Mateo. Por eso es que yo les decía que no es que era lo mismo que otros. Tienen sus diferencias a pesar de que se están refiriendo a la misma vida de la misma persona. Pero te están dando esos puntos de vista. Para que cuando tú leas todo ese compendio de evangelios puedas ver el panorama completo. Por eso es que están los 4. Y el segundo es Mateo 27, 62-66. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienes una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellado, la piedra y ponieron la guardia. Hermano, aquí te está hablando obviamente del sellado de la roca y de la colocación en la parte de afuera de los guardias. Todo eso lo encuentras ahí en el Evangelio de Mateo. Y esto nos puede servir también, hermano, de evidencia de la resurrección también. ¿Por qué? Porque te está diciendo que la roca, ¿cómo estaba? Estaba sellada. Más encima de que estaba sellada, habían guardias afuera. Y para que lo sepan, los guardias romanos no se podían dormir. Guardia que se durmiera, muerto. Ellos no se podían dormir en sus labores. Punto.
Tenías tiempo para dormir, pero el tiempo de tus labores era tiempo de tus labores. Así que ellos no se dormían. Ellos no se dormían. Y ahí te está dando esa evidencia, te está diciendo, mira, sellaron la roca y pusieron guardias romanos en la parte de afuera custodiando el cuerpo de Jesús. Así que todas estas cosas fueron escritas por este hombre. Y no escritas por cualquier persona, porque él lo vio, él lo vivió. Y fue escogido Mateo para escribir estas cosas que leemos hoy. Todo este tipo de cosas. Fue escogido Mateo. O sea que cuando el Señor lo escogió, el Señor sabía que Mateo iba a escribir todas este tipo de cosas que hoy íbamos a estar leyendo. Y otra de las cualidades de este hombre es que él le escribió para judíos cristianos convertidos del primer siglo. Y una de las preguntas que él contesta en su libro o en su carta ¿era en realidad el Mesías predicho en el Antiguo Testamento? Si lo era, ¿por qué no estableció el reino prometido? ¿Se establecerá algún día? ¿Cuál es el propósito de Dios mientras tanto? Esas son las preguntas que contesta el libro de Mateo. Y son preguntas que usualmente la gente hace. ¿Era Jesús el Mesías? Entonces lee tu Biblia. ¿Por qué no trajo el reino prometido? Ahí está la respuesta, lee todos los evangelios y te vas a dar cuenta y vas a ver el panorama completo de lo que es. Hermano, el Señor utilizó a Mateo en sus habilidades como recaudador de impuestos, ya que era un hombre bastante organizado. Y así vas a encontrar el libro, vas a encontrar una organización en el compendio. Y muchas veces, hermanos, así es que pasa esto. El Señor, en la inspiración de Dios, en la inspiración de estos hombres, no era un dictado, porque no era un dictado. Haz de cuenta un barco de vela. Y el Señor, como el viento, Él está utilizando a estas personas con sus habilidades para llevarlo a donde Él quiere. Eso es la inspiración de Dios. Es lo que mueve el barco. No es o no fue como tal un dictado que se les dio, no. Él utilizó a este hombre con sus habilidades, con sus destrezas, con su persona, para transmitir su vida y su información y su palabra en esta carta. Ahora vamos a ir a Romanos 12, del 6 al 9. Esta versión que les voy a leer es Nueva Traducción Viviente. Por si acaso ven que está un poco diferente de la suya, que es la Reina Valera. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enséñalos bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos.
Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Amén. Hermano, así como Mateo, si tu don, hermano, es cantar, pues hazlo. Canta, pero canta para Él. Hazlo bien. No como una carga, no como algo que te hayan impuesto. No, hazlo para Él y hazlo bien. Si tu don es enseñar, como dice él, ser maestro, pues entonces hazlo bien. Enseña bien. Y esto es lo que vemos reflejado en la vida de Mateo. Todo el tiempo esto. Él lo que iba a hacer para el Señor, lo hizo bien. Él no miró a los demás, no, él miró que su trabajo iba a ser de bendición a otras personas que leyeran su carta acerca de la vida de nuestro Salvador. Como les dije al principio, él perfectamente pudo decir, yo voy a apoyar a Mateo y yo voy a decir, mira, sí, yo viví todo eso y es cierto lo que él dice. Y ya, y ahí se acabó su participación. Pero no hubiésemos podido leer las cosas que yo les dije ahora. De el sellado, de los santos que se levantaron en la resurrección. Todo ese aspecto se hubiera perdido. Toda esa observación se hubiera perdido. Porque no hizo su trabajo bien. Mira a Cristo en fe, como yo digo siempre. Mira a Cristo en fe. Y en conclusión, hermano, asimismo el Señor nos ha comisionado a nosotros a llevar la palabra del Señor. Hoy estamos aprendiendo a través de la vida de este hombre de hacer las cosas para el Señor y hacerlas bien. No mirando a los demás, no mirando a aquel lo que lo hace bien, sino que el tuyo esté bien, sino que tu trabajo esté bien. Eso es lo que podemos aprender de este hombre. Un hombre que era odiado por el pueblo debido a su trabajo, que cuando se unió a las filas de los apóstoles, en esos tiempos no te creas que fue más amado, en esos momentos. Porque para los fariseos y para toda esa gente, Jesús, ya lo leyeron, era un engañador. O sea que él no fue más amado por unirse a Jesús. Él todo el tiempo miró al Señor y obtuvo su recompensa. Escribió un libro, ahora lo leemos. Tuvo una vida que evangelizó, dice ahí esa es la tradición. De acuerdo, ahora les voy a dar un poco de la tradición de lo que dice de él. Evangelizó Judea y murió martirizado en Antioquía. Otros dicen que no, que vivió hasta que murió de viejo, pero casi todos los eruditos dicen que no, que realmente murió en Antioquía martirizado. Pero lo que quiero decir con esto es que qué amor, ¿no? Qué amor. Qué amor el de él que
inclusive hasta el último momento. Hasta el último momento siguió apoyando al Señor. Y debemos ver la vida de estos hombres de fe, no como una fe inalcanzable. Yo nunca voy a tener una fe así, no, sino como un ejemplo de vida para nosotros. Para que sea lo que sea que tú estés haciendo, no importa lo que sea, lo hagas y lo hagas bien para el Señor. Y que todo el tiempo que estés haciendo algo, sepas que tú nos representas tu país, que tú no representas el trabajo, tú no representas esto o lo otro. Tú estás representando al Señor. Esa es tu representación. Cuando tú te presentas y la gente sabe que eres cristiano, tú estás presentando a Jesús. No te estás presentando, no, yo soy fulano de Puerto Rico, no. Tú estás presentando a Jesús. Tú estás presentando un estilo de vida. Eso es lo que tú presentas. Y esto es lo que presentó este hombre de Mateo. Fíjate que ya no se le conoció más por Leví, el hijo de Alfeo. Ahora es Mateo, don de Dios. Yo le decía a mi esposa, ese es un tremendo nombre, me gustó el significado. Y bueno, si algún día el Señor nos da un hijo, pues me gustaría que se llamara de esta forma. No porque lo estoy predicando, sino porque me gusta el significado que tiene su nombre de Mateo, don de Dios. Y de esa forma es que se le conoce a este hombre. Ya no más Leví, ahora Mateo. Bueno, eso fue todo de mi parte, ¿verdad? Espero que hayan anotado la información, ya que es buena información que estuve dando esa información acerca de Mateo. Es valiosa información y hay varias información que uno puede hacer con ella. Y nada, y a los que nos estuvieron escuchando, estamos aquí en la Roger Williams Road, en Apopka, áreas limítrofes. Pueden venir los domingos aquí a las 10:30, empieza el culto y aquí estaremos. Ven, queremos orar por ti. Dios los